Él era conocido como un joven brillante, un niño prodigio, la joya de Viena. Cuando cumplió los 5 años de edad, ya había escrito un concierto avanzado para el clavicordio. Antes de cumplir 10, ya había compuesto y publicado varias sonatas para violín y tocaba de memoria las mejores obras de Bach y Handel. Después de cumplir 12, compuso y dirigió su primera ópera y recibió el premio de maestro de conciertos en la Orquesta Sinfónica de Salzburgo. Con mi esposa tuvimos el privilegio de viajar a Viena y visitar el Palacio de Salzburgo y escuchamos varias piezas musicales que una orquesta estaba tocando. Nos encontrábamos en el mismo salón en el que este brillante músico dirigió a una orquesta siendo un muchacho ante la reina de Austria. Él murió cuando solo tenía 35 años de edad. Antes que su breve vida concluyera, él había escrito cantatas, operetas, himnos, oratorios, 48 sinfonías y una docena de óperas. En total, escribió unas 600 obras. Su nombre, Johann Amadeus Mozart. La tragedia es que Mozart decayó de sus comienzos como niño prodigio a un estado de joven pobre y oscuro. Su caída de la grandeza fue tan sutil y devastadora que para cuando murió ya no tenía amigos. Vivía en la pobreza, habiendo gastado todo su dinero y fue en gran parte olvidado. Hasta su mujer fue indiferente a su muerte y muy pocas personas acudieron a su velatorio. Luego, a causa de una fuerte tormenta, ese reducido grupo no asistió al entierro. Para cuando la gente quiso saber dónde le habían enterrado, ya no se podía identificar el lugar. La tumba sin identificación de Mozart, que fue el compositor más talentoso de la historia, se perdió para siempre. Qué tragedia que es perder tanta influencia, prestigio y riqueza, de ir literalmente de la riqueza a la miseria en muy pocos años. ¡Qué descenso más increíble! En la historia tenemos muchos individuos que han caído de la fortuna y la influencia a la nada por completo. Un ejemplo un poco más reciente fue el de un brillante hombre de negocios llamado William Durand, que fue el presidente ejecutivo de la General Motors. Se dice que unos 50 hombres se hicieron millonarios al juntarse a su equipo. Sin embargo, desafortunadamente por una serie de malas decisiones, Durand perdió la gran parte de su fortuna y luego el control de la compañía. A pesar de todos sus valientes esfuerzos, él perdió el poder y eventualmente quedó en bancarrota. El último empleo que tuvo antes de morir fue el de encargado de un local de bowling en el poblado de Flint, Michigan. En esa época, él era demasiado pobre como para tener uno de los millonarios autos que esa compañía que él había fundado estaba fabricando. ¡Qué cambio de fortuna más increíble! Amigos, todas las historias que podamos leer se quedan cortas en significado si las comparamos con la historia del Hijo de Dios. Él dejó el esplendor del cielo y la adoración de su creación para poder venir a la tierra y vivir como un hombre. Ahora, si nosotros fuéramos Dios, hubiéramos por lo menos arreglado las cosas como para nacer en una cuna con sábanas de lino, pero Él escogió nacer en la paja de un establo. Nosotros hubiéramos preparado todo como para que los médicos más calificados estarían allí rodeándolo, pero Él nació rodeado de animales y el excremento de ellos en un pesebre oscuro. Nosotros hubiéramos nacido en una de las familias más prestigiosas de Jerusalén, pero Él, el Rey del Cielo, escogió nacer en un hogar pobre. Él, por su propia voluntad, por su consejo eterno, fue de las riquezas a la miseria en el cambio de fortuna más grande de la historia. Quiero invitarle a poner la atención nuevamente en el Evangelio de Lucas capítulo 2. Y hemos estado explorando las perlas de verdad reveladas en este cambio de fortuna, por llamarlo de alguna manera.
en el nacimiento de Cristo. Belén estaba lleno de personas que se regresaban a la aldea de sus ancestros para registrarse con sus familiares en el censo. Esto fue ordenado por César Augusto, un hombre que había sido proclamado como el Salvador del mundo. En nuestro último estudio vimos al joven matrimonio de José y María sacando lo mejor de la peor condición en la que se encontraban. Ellos encontraron refugio en un establo en Belén, que muy seguramente se trataba de una cueva. Las cuevas se usaban mucho en aquella región para proveer refugio a los animales de los viajeros. Fue en esa cueva que María dio a luz a Jesús. No había ni médicos ni enfermeras, no había amigos ni familiares que le ayudaran en el parto, sino solo un carpintero con manos callosas llamado José. En su pueblo natal de Nazaret, si todo hubiera sucedido como estaba planeado, cosa que obviamente no sucedió, el nacimiento de un hijo hubiera sido causa de celebración, de mucha fiesta. Los orgullosos padres hubieran llamado a sus amigos y parientes. La costumbre en aquella época era que el padre contratara músicos para que tocaran música en festejo del nacimiento del niño. María y José no se pudieron haber sentido más solos que en este momento. Envolvieron al bebé con telas y lo acomodaron en un rincón de la cueva. No había amigos para celebrar con ellos ni para felicitarlos, y desde luego no había músicos presentes. Pero hay un anuncio celestial del Cordero a los pastores. Por otro lado, Dios el Padre preparó a otros músicos que le hicieran presentes, sin mencionar una hueste de amigos. Descubramos juntos lo que Dios tenía en mente al continuar con nuestro estudio de Lucas capítulo 2. Comencemos con los versículos 8 al 11, por favor. Lea conmigo, por favor, si tiene la oportunidad de hacerlo. Dice Lucas 2, 8 en adelante. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria del Señor los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto es absolutamente impresionante por un número de razones. Permítame dárselas. En primer lugar, es impresionante por las personas que Dios pasa por alto. Si fuera licenciado en Relaciones Públicas y tuviera la responsabilidad de anunciar de manera adecuada el nacimiento del Hijo de Dios, lo haría haciendo primero una lista de todos los que deben saber, los que se deben enterar de este acontecimiento. Luego se aseguraría de que estos individuos se enteraran. Pero Dios no tuvo en cuenta ninguna de las personalidades que usted hubiera puesto en la lista. Dios no dio el anuncio a los eruditos, a los religiosos, a la élite o a los aristócratas o a los que tenían conexiones con el poder. No. Él no hizo un anuncio en la sala de reuniones del Sanedrín o del templo en Jerusalén. Él no hizo que alguien le mandara una nota a César Augusto que dijera algo así como: ¿usted cree que es el Salvador del mundo? Espere un momento. No, Dios no hizo esto. La segunda cosa que es impresionante es que no solo las personas que Dios pasó por alto, sino también los individuos que serían tenidos por dignos. La Biblia nos dice en el versículo 8, que acabamos de leer, que las personas menos pensadas en recibir el anuncio del nacimiento de Cristo fueron notificadas. Allí leemos: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Tenga en cuenta que, en esta época en particular de la historia judía, las únicas personas que eran consideradas como menos que los pastores eran los leprosos. Y esto era porque los leprosos no podían guardar todos los mandamientos y las leyes de los fariseos y escribas.
Había reglas como lavarse las manos a ciertos horarios y nunca tocar la carne o la sangre o un animal muerto. Estas cosas son prioridades para el trabajo de un pastor, ya que en ocasiones tenía que luchar con algún lobo y matarlo o lavarse en alguna fuente de agua contaminada. Según el Mishá, que es un libro de los escritos judíos y códigos de la ley, los pastores tenían una prohibición: no se podían hacer presentes en el templo. Eran considerados impuros o inmundos. Al tener que limpiar a las ovejas los 7 días de la semana, ellos vivían violando alguna ley o costumbre siempre, constantemente. Por ejemplo, ellos trabajaban en el día de reposo, ya que las ovejas no se podían tomar el día libre. Entonces, ellos quedaban descalificados para adorar en el templo. No obstante, son los primeros en adorar oficialmente al Hijo de Dios. Fíjese en quiénes se fijó Dios y en quiénes no. Para mí es fascinante que a Jesús se lo llame el buen pastor. Él mismo lo dice en Juan 10:11. También al Señor se lo llamó el príncipe de los pastores, en 1 Pedro 5:4, y el gran pastor de las ovejas en Hebreos 13:20. ¿No le parece increíble esto? De hecho, el término pastorear ha pasado a ser una metáfora de una vida entera de servicio y un llamado al ministerio. Es el título que Cristo escogió darle a aquellos hombres que guiarán y servirán a la iglesia alimentándola. De todos los títulos que Él pudo haber dado a los que iban a servirle alimentando y apacentando a su grey, Él escogió el término poimenas, que se traduce pastores. Otros términos empleados son episcopos y presbúteros. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo hizo un resumen de los oficios dados al hombre como regalo a la iglesia, en Efesios 4:11, él usó el término poimenas para referirse a lo que nosotros llamamos pastor. Poimenas significa literalmente aquellos que alimentan. Permítame contarle la historia de mi vehículo y cómo pasé a llamarlo. Resulta que hace unos cuantos años, un miembro de la iglesia que se dedicaba a la construcción decidió renovar parte de su flota en las pickups. Él me preguntó si me interesaba quedarme con una pickup Chevrolet, que tenía más de 250,000 kilómetros, pero, según él, estaba en perfectas condiciones. Me dijo: si la quiere, se la regalo. Yo le respondí: déjeme preguntarle a mis asesores financieros. No, le dije: ¿en serio? No hay nada como una pickup. Me encanta ir a buscar a otros predicadores al aeropuerto con mi pickup. Ni me imagino lo que pensarán, pero bueno, en fin, a mí me encanta. Ni bien me la regalaron a esta pickup, fui a la oficina de control vehicular y le dije a esa mujer de mal humor, que muchas veces está por ahí, que estaba en el mostrador y que quería una patente especial, una de esas que tienen un nombre en vez de números. Ella me respondió: bueno, ¿y qué palabra quiere? Yo le respondí: pastor. La gente se dio vuelta y me miró. Ella escribió la palabra en su computadora y luego me dijo: lo siento, pero alguien ya tiene ese nombre en su auto. Alguien me había robado la idea, pero bueno, me senté allí esperando y pensé: algo se me tiene que ocurrir. Y en ese momento se me encendió la lamparita. Fui y le dije a la empleada del mostrador: estoy seguro que nadie tiene una patente con la palabra griega para pastor. Ella solo me miró. Yo le dije: escriba poimenas. Después de varios intentos, lo escribió bien por fin, y yo regresé a casa muy entusiasmado. Le dije a mi esposa: mi amor, conseguí que me hicieran una patente con la palabra pastor en griego. No la conseguí en castellano, pero sí en griego. Ella me respondió: bueno, mi amor, con la manera en que conduces me alegra que sea en griego, entonces para que no muchos entiendan. A mí tampoco me pareció gracioso esto, pero bueno, es lo que mi esposa piensa. ¿Sabe? Ese nombre que a mí me da tanto gozo
En un periodo de la historia, era un nombre que traía acusaciones y vergüenza a una clase de personas. A propósito, tenga en mente que los pastores tampoco podían ser testigos en una corte judía. Eran considerados impuros y poco confiables porque no eran gente del templo. No podían llevar testimonios ante los hombres. Pero Dios escogió a los pastores para que fueran los primeros en dar testimonio del nacimiento de su Hijo. Uno puede ver la gracia de Dios al principio de la vida terrenal de su Hijo. Fíjese en quiénes se fijó y en quiénes no. Pablo escribió lo siguiente en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 28. Leo la palabra de Dios, dice así: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Permítame decir algo más acerca de los pastores. Este versículo nos dice que estaban cerca de Belén. Belén estaba a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén y se trata de las afueras de la ciudad santa de la zona rural. Desde ya, Jerusalén se llenaría de gente durante las Pascuas. Unos millones de judíos acudirían a la ciudad con sus corderos para sacrificar en celebración de la huida de Egipto. Usted recordará la historia de Éxodo capítulo 12 seguramente, cuando el ángel de la muerte pasó matando a todo primogénito, incluyendo el primogénito del faraón. La única manera de librarse del ángel de la muerte era poner la sangre de un cordero en el dintel de la puerta. Los que tenían la sangre del cordero estaban seguros. Ese evento fue el que comenzó la tradición de este evento anual como es la Pascua. Flavio Josefo, el historiador, nos cuenta que se degollaban y comían al menos unos 250.000 corderos durante la Pascua en Jerusalén. ¿De dónde salían tantas ovejas? Muchas personas criaban sus propios animales, pero el templo también criaba ovejas y otros animales que luego eran vendidos a los que venían a adorar y no tenían un animal para sacrificar. ¿Puede ser que estos pastores esa noche estuvieran en el presupuesto del templo para criar ovejas destinadas a los sacrificios del templo? Creo que es muy posible. Una de las evidencias más convincentes es una de las reglas de El Mishá. Allí estaba declarado, grabado, que cualquier animal que fuera encontrado entre Jerusalén y una aldea aledaña debía estar disponible para ser sacrificado en cualquier momento en el templo de Jerusalén. Y el nombre de la aldea cercana era Belén. Estos pastores eran los pastores del templo, creo yo. Estaban cuidando a las ovejas que estaban destinadas a la muerte para expiar los pecados de la gente. ¿Se da cuenta ahora de la belleza e importancia del anuncio de Dios? Él anunció el nacimiento del último cordero que sería sacrificado a los hombres que cuidaban corderos que serían sacrificados. Hizo el anuncio a los hombres, a los que se los consideraba pecadores y fuera de una comunión con Dios, que el único y último cordero pascual había nacido y que su sangre limpiaría a los pecadores y los traería a la comunión con Él. Los pastores fueron los primeros en escuchar que el Cordero había nacido. Eso demuestra la magnitud de la gracia de Dios. Y eso, solo en el versículo 8. En el versículo 9 es donde las cosas se comienzan a poner mejor. Fíjese, allí leemos así: y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. Ahora, tenga en cuenta que los ángeles no habían aparecido en la tierra por unos 400 años. En casi 500 años, ningún ángel había sido enviado a la tierra. De repente, tenemos ángeles por todas partes. El ángel Gabriel se le apareció a Zacarías en Lucas capítulo 1, versículo 19. Gabriel se le apareció a María en Lucas 1, 26. Gabriel parece ser uno de los mensajeros de Dios para los humanos. Fue Gabriel el que le habló a Daniel en Daniel 9, 21. Yo creo que es muy probable que haya sido Gabriel
el que le habló a los pastores también. Luego leemos en lo que resta del versículo 9, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Si usted se fija en la frase la gloria del Señor a través de la Escritura y ver que por siglos la gloria de Dios no había brillado en ninguna parte, había abandonado el templo, había dejado al pueblo, hacía ya mucho tiempo. La gloria de Dios, la Shekinah, ya no estaba en el lugar santísimo. A causa de la rebelión y desobediencia del pueblo, la gloria de Dios ya no estaba allí. ¿Y ahora? De repente aparecen ángeles en el cielo y la gloria de Dios rodea a estos pastores con su resplandor. El texto nos dice que los pastores tuvieron gran temor, se atemorizaron. Pero ahora continuemos con el versículo 10 y el 11. Dice la Biblia, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí hay 3 títulos para Jesús. En el versículo 11 vemos 3 títulos o nombres que se le dan al Señor Jesucristo. Vea de qué se trata. El primero es el Salvador. Este título era bien comprendido por los gentiles. Era muy utilizado en el mundo gentil. De hecho, tal como lo mencionamos antes, el César Augusto decía ser el Salvador. En segundo lugar, el título es el de Cristo. Este título era comprendido en especial por los judíos. Significaba el ungido y estaba específicamente relacionado con el oficio mesiánico. Solo el Mesías podía reclamar el título de Cristo. Y el último título es un resumen de todos. Era algo impresionante. El título es Señor. Curios o Señor era la palabra griega para el término hebreo Yahvé. De hecho, en la traducción griega del Antiguo Testamento, Yahvé se traduce Curios unas 6.000 veces. Amigos, Señor significa Dios. El mensajero angelical estaba diciendo allí, porque hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador que es el ungido, nada más ni nada menos que Dios. Un testigo de Jehová no puede decir eso. Un mormón no puede decir eso. Un musulmán no puede decir eso. Pueden decir que Jesús fue ungido y que era un Salvador, pero no pueden decir que era Dios encarnado. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que para ser salvo uno debe confesar con su boca que Jesús es Señor. Jesús es la expresión visible de la deidad. Un día, cuando miremos su rostro, estaremos viendo el rostro de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 13 ahora. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Ahora, estaban cantando los ángeles. El versículo 13 dice que las huestes celestiales alababan a Dios y decían, no dice que cantaban. La palabra original traducida como alababan es el verbo aineo, que rara vez se usa en el Nuevo Testamento en griego. Sin embargo, se utiliza mucho en el Antiguo Testamento griego, conocido como la Septuaginta. Lo vemos escrito en el verbo alal. Ambas palabras, creo yo, se refieren a alabar a Dios por medio de una canción. El versículo 13 bien podría traducirse, una multitud de las huestes celestiales alababan a Dios con estas palabras. Luego el versículo 14 nos da las palabras de esta canción en forma poética. Fíjese, allí leemos, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Nosotros sabemos, por lo que dice Job capítulo 38, que los ángeles cantaban durante la creación. También sabemos, por lo que dice Apocalipsis, que los ciudadanos del cielo le cantarán al Cordero junto a los ángeles. Entonces, en este momento tan significativo de la encarnación, las huestes angelicales entonaron una alabanza. Ahora,
debo advertirle que no se trató del aleluya de Handel, no. Se trataba de un cantar monótono, algo típico de los judíos que tal vez para nuestros oídos no suene tan bello. Se asemeja más a lo que cantan los judíos ortodoxos en el Muro de los Lamentos. En Lucas capítulo 2, creo que están cantando así. No se trata de ángeles tenores y otros barítonos, no. Era un cántico poético y monótono, lleno de alabanza. Este sinnúmero de ángeles, estas huestes, deben de haber sacudido el suelo con su cantar y los pastores deben haber quedado petrificados en temor reverencial. Ahora fíjese los versículos 15 y 16. Dice la Biblia: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Este verbo traducido hallaron significa literalmente descubrir luego de buscar. ¿Cuál fue la señal? ¿Un bebé? Quizás nacieron varios en esa noche. Pero, ¿qué era lo que identificaba al Señor? Pero este bebé estaba recostado en un pesebre. Esto no era común, no era costumbre, se trataba de pobreza. Continuemos con los versículos 17 al 20. Dice: y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hasta ahí la porción por ahora. ¿Se dio cuenta que los pastores ahora estaban glorificando y alabando a Dios? Eso es lo que los ángeles estaban haciendo. Estos pastores aprendían rápido, seguramente. Es por eso que los ángeles no están adorando en la tierra en este momento. Dios podría haber mandado más ángeles, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no escribe la autenticidad de su Hijo en las nubes? ¿Por qué no hace temblar la tierra con el cantar de los ángeles de nuevo? Podría haberlo hecho. Pero ha escogido desde este punto hasta el Apocalipsis utilizar personas comunes, normales, pecadoras, que no se podían acercar a adorar y que fueron redimidas del pecado y la culpa y ahora tienen comunión con el Padre. Son los creyentes. Somos usted y yo. Ya que hoy, nosotros, los que creemos que Jesús es Dios, tenemos dentro nuestro al Cordero de Dios. Y a Él es a quien tenemos que alabar.